Creo personalmente que si no somos capaces de leer en alguna medida la manera como las culturas populares actuales van dándole respuesta a la trama en la cual se encuentran, va a ser muy difícil hacer viable la educación popular hacia el futuro. Comentábamos cómo en el último encuentro de educación popular en Medellín había una red popular de hip hop que se inscribe dentro de la educación popular e inscribe todo el hip hop dentro de la organización y los procesos de la educación popular. Un tercer elemento fundamental en este tiempo es el cuestionamiento de las formas y los contenidos de la crítica. Creo que venimos de una forma de criticar que en alguna medida nos hace muy prisioneros del pensamiento de la ilustración y de un marxismo muy aferrado a la ilustración, y tal vez vamos a tener que cambiar la manera de criticar para poder construir una crítica de este tiempo que acierte y enfrente estos procesos. Otro elemento central para la educación popular hoy es el reconocimiento de las epistemes de los grupos originarios y minorías sexuales, raciales y de diverso tipo. Es decir, hay una episteme que corre de otra manera por esos procesos y es necesario recuperarlos. En ese sentido, experiencias como la que viene desarrollando el CRIC en la Universidad Indígena del Cauca, que vienen desarrollando una serie de experiencias en el mundo afro, nos van enseñando que romper con el eurocentrismo no es simplemente un problema de un discurso, sino de darle lugar a esas epistemes sometidas durante tanto tiempo. Otro aspecto que va a ser central es poder hacer una nueva lectura de los movimientos sociales. Creo que estamos atrapados en los movimientos sociales de primera y segunda generación. Creo que la crisis, por ejemplo, de organizaciones, lo digo acá porque lo he sostenido en público, como la de FECODE, hace muy inviable un proyecto pedagógico en estos momentos si no se puede recomponer eso desde una perspectiva del movimiento pedagógico y una lucha social de otras características. Y creo que un elemento central va a ser construir las nuevas pedagogías de la emancipación. Me parece muy preocupante cómo estamos capturando un montón de pedagogías que han estado ligados a proyectos de sometimiento y no estamos jugándolas por construir unas nuevas pedagogías emancipatorias. En ese sentido, hemos terminado repitiendo cursos de pedagogía que en vez de releer la historia de la pedagogía y reelaborarla desde las particularidades nuestras, terminamos simplemente repitiendo autores de ciertas características y colocando a la gente a trabajar en esos niveles. Y para cerrar, 3 punticos sobre el problema y la problemática de género. Me parece que la educación popular va a tener que hacer un desaprendizaje muy fuerte para insertarse en la problemática de género. De un lado, porque parte de su matriz crítica es una matriz que está fundada en la episteme crítica de la modernidad. Y esa episteme como una episteme racional, que solo le da lugar a la mujer hasta finales del siglo XIX y comienzos del siglo XVIII, tiene que ser cuestionada por patriarcal. Y esa idea patriarcal de razón, de ciencia, de conocimiento, tiene que ser replanteada, y ahí tenemos que hacer un ejercicio serio. De igual manera, nuestras prácticas aparecen muy ligadas a proyectos de desarrollo. Y creo que también la idea de desarrollo y la idea de desarrollo como crecimiento tiene que ser una idea profundamente cuestionada, porque es una idea fundada en la idea patriarcal del proveedor. Y si nosotros no hacemos realmente una reflexión allí, nos va a dar simplemente que nuestro proyecto va a ser un proyecto con todas esas particularidades. Y creo que hay algo muy importante que curiosamente nos enseñó Aníbal Quijano, uno de nuestros grandes pensadores latinoamericanos, alumno de Mariátegui con el marxismo indoamericano. En un texto de 1959 nos decía Aníbal Quijano que debíamos dejar de ver el poder solo en lo económico y lo político,
y que esa era una prisión, y una prisión del pensamiento decimonónico y del pensamiento marxista ortodoxo. Y nos decía que había que ver el poder, en las formas de la razón, en las formas del deseo, en la relación con la naturaleza, en la subjetividad, en las formas de ejercer la autoridad. Y yo diría que ese texto de Quijano debe ser releído, porque citamos mucho a Foucault, pero los textos del poder de Foucault son de la década del 70, pero no citamos a Quijano, porque el pensamiento eurocéntrico todavía hace sobre nosotros un cierto tipo de aproximaciones. En ese sentido, yo creo que si revisamos ese texto, estamos en la urgencia de buscar lo que serían esas epistemes femeninas. Y para cerrar, quiero citar al abuelo de la educación popular, alumno de Lola, Simón Rodríguez, que creo que sigue mostrándonos claramente un derrotero muy claro para cómo avanzar. Dice Simón Rodríguez, comillas, ¿dónde iremos a buscar modelos? La América española es original. Originales han de ser sus instituciones y su gobierno. Originales los medios de fundar uno y otro. O inventamos o erramos. Yo dejé la Europa, donde había vivido 20 años seguidos, por venir a encontrarme con Bolívar, no para que me protegiese, sino para que hiciese valer mis ideas a favor de la causa. Estas ideas eran y serán para siempre emprender una educación popular para dar sed a las repúblicas imaginarias que ruedan en los libros y en los congresos. Un aplauso para Lola, porque es digna representante. Lo primero que yo quisiera destacar esta noche es algo que hoy se está particularmente rescatando. Primero, ver una biografía como pedagogía, una biografía, es decir, una vida de educadora, pero que esa vida narrada se convierte en un hermoso texto pedagógico, testimonial. De ahí el valorar lo que cada vez debemos rescatar de una pedagogía testimonial y una pedagogía narrativa. Por eso que hoy es rescatar esta biografía de Lola como un testimonio pedagógico de algo que se ha ido construyendo, de algo que podemos narrar, que podemos aprender de esa biografía. Y lo segundo también, el hecho de que desde hace 33 años, si no estoy mal, hemos compartido también una historia pedagógica en dimensión educativa, 33 años, en algo, el color blanco y la frente brillante. Es una larga trayectoria con momentos y experiencias supremamente ricas de búsqueda. De ahí también que el hecho de poder narrar la historia de dimensión educativa es también una narración pedagógica, porque ha sido no un lugar de simples elucubraciones, sino un lugar de una pedagogía a pie, caminando con la vida de nuestro pueblo, con los desafíos que se han ido presentando. De ahí la tarea que nos queda también de hacer esa reconstrucción pedagógica de lo que ha sido dimensión educativa, que ha estado unido a nuestras vidas y en este momento particularmente a Lola. Esto como una invitación también a que recuperemos tantas biografías de educadores que se vuelven pedagogías, es decir, enseñanzas, horizontes, luchas, porque son testimonio de la vida de nuestro pueblo. Un segundo momento, una segunda reflexión que quisiera hacer es que al recordar a Lola en este momento recuperamos también una pedagogía mediada por el afecto.
veces como que la racionalidad, también podemos hablar de la sentimentalidad, los sentimientos, no solo la racionalidad pedagógica, sino los sentimientos que tiene el educador, la educadora en este caso. Y poder ver en la educación popular esta raíz que no es solo racional, no es solo política, sino que nace del sentir en el corazón, del dolor y también los grandes anhelos de nuestros pueblos. Sino es una pedagogía que nace del corazón, de los afectos, de sentir en lo profundo de uno mismo la vida, el dolor, el sufrimiento, pero también los grandes deseos de cambio. Pues terminamos haciendo discursos, pero aquí es la mediación del afecto, es decir, del amor, del sentimiento que nos acompaña siempre en la pedagogía. Y en esto encontramos una sintonía con lo que una vez expresó Paulo Freire en una entrevista que le hizo el jefe Iván Teófilo, un salesiano, sobre los rasgos del educador. Y el primer rasgo que dijo Paulo Freire de un educador popular es la conciencia de que la educación es un acto de amor. Es lo primero. La educación popular es un acto de amor. Y un amor apasionado, decir, con toda la entrega, con toda la dedicación que uno tiene. Un acto de amor, ¿qué quiere decir? En primer lugar, que el educador ama ser educador. Ese es el sentido de vida, ese es proyecto de vida. Si no, el educador no ama apasionadamente lo que está haciendo, vemos que no hay realmente educación. Entonces, amar apasionadamente el ser educadora como sentido y proyecto de vida. Pero también la educación popular como un acto de amor hacia nuestro pueblo y a todos los grupos sociales que lo conforman. Y por eso un amor hacia nuestro pueblo y a sus grupos sociales que se expresa en lo mejor que somos nosotros mismos, en servicio a la comunidad y a la mejor causa. La educación popular como esa lucha permanente por la vida. Si en el horizonte hablamos siempre de educación liberadora, claro, pero la liberación, ¿para qué? Para tener una vida, tener vida digna, tener vida feliz. ¿Qué es lo que busca la educación y toda lucha popular si no es hacer que el ser humano sea feliz, que se realice? Y en tercer lugar, una pedagogía mediada por el afecto, por la amistad. Si en algo reconocemos los que estamos aquí en Lola, es este sentido de una amiga, de una persona amiga, cercana, en quien confiar, hasta con quien bromear, ¿sí? Y con la que se puede decir, con la que se puede contradecir, con la que se puede predecir. Esto también para nosotros educadores, que no es solamente una relación formal, educadores y educadoras, sino también una relación mediada por el afecto, porque participamos de una misma causa y esta misma causa nos une, nos lleva a crear comunión, cercanía, diálogo, hasta conflicto, pero un conflicto que también podemos